Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Vamos a dejar primero, antes de empezar, 2 minutillos para que se unan el resto de asistentes y enseguida presentamos el webinar. Muchas gracias. Hola de nuevo a todos. Vamos a ir presentando el webinar de hoy y se irán uniendo el resto de asistentes también. Bueno, primero de todo, me gustaría presentarme. Mi nombre es Noelia Pozuelo, Marketing Especialista en MyCloudor. Y bueno, como os he comentado antes, es un placer pues, daros la bienvenida a esta sesión en la que bueno, nos van a explicar cómo la inteligencia artificial puede transformar a las empresas pues, desde una identificación de casos de usos hasta la implementación de una estrategia efectiva. Para esto, pues contamos hoy con nuestros expertos, Daniel Andrés, director técnico de Data y Analytics en MyCloudor, y Javier Aguado, director global de Cloud en MyCloudor. Simplemente daros la bienvenida de nuevo y doy por comenzada la sesión, doy paso a mi compañero Javier Aguado. Muchas gracias. Gracias, Noelia, por la introducción. Y buenas tardes a todos. No sé si se ve el contenido, Noelia. Eso es, vale. Sí, gracias. perdón. Perfecto, nada, no pasa nada. Lo primero de todo, bueno, agradeceros vuestro tiempo y vamos a ver qué vamos a ver en el día de hoy, pero yo creo que si vamos a estar hablando de inteligencia artificial, lo más importante pues sería poder tener a la inteligencia artificial diciéndonos qué vamos a ver hoy. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar ¿Cómo aplicar la inteligencia artificial para impulsar el éxito de tu negocio? Soy el asistente de inteligencia artificial de Javier Aguado, director global de servicios cloud de MyCloudor. Durante el día de hoy aprenderemos cómo identificar casos de uso relevantes, consejos para calcular el ROI y nuestra metodología para construir un roadmap estratégico que permita implementar inteligencia artificial en la compañía. No dudéis en hacernos llegar vuestras preguntas por el chat. Gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues muchas gracias. Como veis, tengo una gente que me ayuda a preparar este tipo de webinars, ¿no? Y nos ayuda a tareas en el día a día y creo que esto está siendo una gran realidad. Y si vemos cómo ha cambiado el mercado a lo largo de los 2 últimos años, pues es impresionante. Y al final lo que vemos es para qué estamos utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Porque es verdad que hay aplicaciones que sí que pueden sonar así muy sexy, muy chulas, como la que habéis visto ahora, ¿no? Que nos permite clonar nuestra voz, hacernos parecer un personaje de Pixar y animar o presentar un evento, pero la realidad es que muchísimas compañías están aplicándolo para de verdad transformar el negocio y poder de verdad obtener beneficios y un retorno a la inversión. Entonces, yo creo que cuando estamos pensando en cómo aplicar la inteligencia artificial, la primera duda que nos surge es dónde aplicarla. Y para eso le cedo el testigo a mi compañero Daniel, que nos va a explicar cómo buscar esos casos de negocio donde tiene sentido aplicar la inteligencia artificial y en cuáles no. Vale, gracias, Javi. Bueno, yo creo que como comentaba mi compañero, hemos pasado de la fase del efecto wow, ¿no? De los años anteriores a una fase en la que estamos asentando mucho más la tecnología, conocemos más sus pros, contras y somos más conscientes de lo que es inteligencia artificial a día de hoy, que en la mayoría de los casos es inteligencia artificial generativa. Los que llevamos años trabajando con el dato y con proyectos de machine learning, nos costaba mucho ser capaces de trasladar a negocio, ¿no?, esas necesidades y obtener unos beneficios. Sin embargo, con la IA generativa esto se ha dinamizado mucho. Pero cuando estamos eligiendo esos casos de negocio, sobre todo asociados a IA generativa, tenemos que centrarnos principalmente en 2 pilares en los cuales vamos a ser capaces de identificar por qué estamos utilizando IA generativa. El primero de ellos es el beneficio financiero. Y esto, al final, es un punto de acceso para obtener ciertas capacidades para desarrollar proyectos dentro de nuestra organización a través de inversiones que hagan las compañías. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque se ha detectado que, sobre todo en la economía más relacionada con agentes de IA, se pueden llevar a cabo automatizaciones de procesos que reducen mucho los costes, sobre todo a procesos asociados
a tareas repetitivas, que tienen un alto componente operativo y que requieren muchas horas, ¿no?, de personas. Por otro lado, hay una serie de casos que están relacionados también con los beneficios financieros asociados al crecimiento de el propio beneficio, ¿no? Pues añadiendo más servicios a nuestro offering y dando más producto a nuestros clientes. En definitiva, esos casos de negocio están relacionados con la eficiencia en ciertos procesos y en obtener mejoras operativas de nuestra organización. Por otro lado, tenemos también una serie de casos que están más relacionados con estrategia a alto nivel, que son más difíciles de cuantificar, pero que también aportan valor, ¿no? Pues, por ejemplo, los asistentes analíticos en los cuales en una organización podemos dotar de agentes a nuestra propia fuerza trabajadora para mejorar la toma de decisiones, podemos mejorar el Customer Journey pues dando más personificación a todos nuestros productos y pues podemos encontrar también mejoras competitivas que nos posicionen de manera estratégica mejor en el propio mercado, ¿no?, frente a nuestros competidores. Todo esto al final se refleja o se aterriza a través de las principales capacidades que tiene la inteligencia artificial. Y ahora, cuando hablo de ella, o inteligencia artificial generativa, me refiero a modelos tanto LLM como multimodales. O sea, ya también estamos hablando de modelos de voz, modelos de visión, etcétera, ¿vale? Sí que es cierto que los casos más consolidados vienen a través de los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje, y en ellos se han sentado las bases, pero sí que apreciamos que en los casos de negocio que estamos llevando a cabo en muchos de nuestros clientes, pues bueno, esto se va propagando al resto de modelos. El primero de ellos, ¿no?, está asociado a todas esas capacidades que, como comentaba el CEO de NVIDIA, están asociados a las capacidades de agentes, ¿no? Ese es el punto principal y es la capacidad principal que nos está permitiendo llevar a cabo proyectos de IA generativa que tienen retornos, ¿no? El primero de ellos pues, son agentes de inteligencia artificial avanzados que nos permiten automatizar procesos. Pues, por ejemplo, recibimos un correo electrónico y ese correo electrónico genera un pedido en nuestro ERP y a su vez una orden de compra de materias primas. Somos capaces de contactar con proveedores en el mismo flujo a través del mismo agente y todo nos permite llevar a cabo unos automatismos que aportan mucho valor a la compañía. Obviamente estas interacciones pueden ser multimodales, ¿no?, a través de distintos canales, pues canales de, por ejemplo, decíamos, canales de voz, pues llamadas telefónicas, canales de mensajería como WhatsApp, Teams o correo electrónico. Todo ello permite que sean muchos más accesibles, ¿no?, estos agentes y mucho más personalizables a nuestro proceso de negocio. El segundo pilar está relacionado con las capacidades de extracción de información y, pues en definitiva, resumir y extraer contenido de grandes volúmenes de texto o de información. Pues aquí hemos identificado que al final es una necesidad común a casi todas las organizaciones, asistentes que nos permitan alcanzar un gran conocimiento dentro de un dominio específico y que agilicen, pues, por ejemplo, en los departamentos legales todo el tratamiento de información legal, la generación incluso de informes en ámbitos financieros en base a mucha normativa. Estamos siendo capaces de incorporar de manera automática los resúmenes de las reuniones que tenemos con nuestros clientes o de manera interna para tener una trazabilidad de nuestros procesos de venta, generación de ciertos contextos que somos capaces de clasificar y detectar tendencias. Y pues todo esto al final nos permite llevar a cabo agentes que con una complejidad específica resuelven tareas muy delicadas en ciertos dominios de conocimiento, ¿vale? El tercer pilar estaría más relacionado pues, con toda esa capacidad de generación de código y también automatización de procesos. Estamos a día de hoy mejorando el desarrollo, ¿no?, de nuestras soluciones
a través de pues, también agentes que son capaces de implementar código en función de ciertas necesidades. Hace poquito estábamos desarrollando una solución a través de la cual pues una interfaz web, bueno, pues los usuarios eran capaces de generar distintas visualizaciones a través de la generación automática de código y acceder a ciertos datasets para mostrarse información, ¿no? Pues todo eso se está dinamizando mucho y está aportando un valor brutal gracias a esas capacidades que tiene, ¿no? la IA generativa. Y ya el último pilar pues, sería todo lo relacionado con, sobre todo, la búsqueda de información, los modelos RAG, toda esa recuperación de información y generación de respuestas pues, en base a un contenido que hemos vectorizado en bases de datos vectoriales, que hemos generado grafos para añadir más contexto. Bueno, pues en definitiva, toda esa información que estamos procesando y que normalmente es información más o menos estática y que almacenamos en esas bases de datos y que nos permite integrar información que el modelo no tenía anteriormente y dotarle de una capacidad mayor para dar mejores respuestas, ¿vale? En la siguiente slide vamos a explicar un poco cómo identificamos esos casos de uso. Y esto es fundamental. Muchas veces confundimos los casos de uso de IA generativa con la analítica más tradicional. Entonces, cuando hablamos de IA generativa, los 4 pilares fundamentales es, oye, necesitamos seleccionar casos que permitan ser fácilmente automatizables y con cierta autonomía. Y esto se consigue a través de la identificación de casos que tengan una cierta tolerancia al riesgo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si es el primer proyecto que vamos a poner en marcha en nuestra organización, intentaremos identificar un proceso de back office en el cual pues, no lleguemos a interactuar con nuestros clientes y que sea pues, algo relacionado con departamentos internos. El segundo caso es la supervisión humana que suelen requerir la mayoría de los casos, ¿vale? Sobre todo por compliance y luego también porque lo que buscamos con los agentes muchas veces es copilotos que guíen a nuestros trabajadores. Debemos ser capaces de encontrar, ¿no?, ese caso de negocio en el cual se pueda automatizar algo, pero que se pueda supervisar por parte de los trabajadores. El tercer pilar fundamental está relacionado con la intensidad en información, datos y código y cómputo. Pues aquí muchas veces cuando tenemos grandes cantidades de texto asociadas a dominios de conocimiento y de información, pues normalmente la IA generativa va a funcionar de manera correcta, ¿no? Y lo mismo sucede cuando estamos tratando problemas con mucha necesidad de código. Y por último, y fundamental, y como os decíamos, hemos superado ya el efecto wow y ahora estamos ya en el efecto ROI. Cuando ponemos en marcha un proyecto de IA generativa, a día de hoy, siempre se pide que se mida el ROI del propio proyecto para identificar si el caso de uso es susceptible de cierto beneficio o no. Y es con ese caso, con la medición del ROI y el impacto en el negocio, donde vamos a continuar en las siguientes slides. Por último, para identificar los casos de negocio y a modo de resumen, ¿vale? Pues bueno, intentemos buscar procesos que a nivel operativo podamos optimizar con esta tecnología. Busquemos también casos en los cuales mejoremos la toma de decisiones. Tenemos que ser capaces también de si identificamos casos, ¿no?, que puedan mejorar la experiencia del propio usuario y la innovación en productos y servicios asociados a nuestro proceso de venta. Y, por último, reduzcamos siempre pues, el riesgo asociado a la puesta en marcha de la IA generativa y a una mejora en la seguridad de los mismos pues, a través de ciertas prácticas y frameworks, sobre todo pues, el LMOps, GenAIOps, ¿no?, que luego comentaremos. Y bueno, pues ahora os va a comentar mi compañero Javier
ese cuarto pilar que mencionábamos antes del cálculo del ROI en proyectos de IA generativa, que es tan fundamental. Gracias, Dani. No, y totalmente de acuerdo, ¿no? Al final yo creo que con la visión alto nivel que nos has dado nos ayuda muchísimo a poder encontrar o ayudar a identificar dónde puede tener sentido aplicar inteligencia artificial y concretamente inteligencia artificial generativa dentro de nuestras compañías, pero al final no podemos solamente aplicarla porque está de moda o porque me lo están pidiendo, sino porque de verdad va a tener un retorno financiero para la empresa. Por eso, pues al final siempre vamos a estar hablando del ROI, que entiendo que todos o gran parte de los que estamos aquí lo conocemos, pero por si tenemos compañeros que tienen un punto de vista mucho más tecnológico o técnico, cuando hablamos de ROI estamos hablando del retorno de la inversión. Es decir, cómo deficiente es una inversión financiera en un proyecto de inteligencia artificial o bueno, en cualquier tipo de proyecto o de inversión que hagamos. Y al final no deja de ser un ratio entre el beneficio que obtenemos, ese beneficio neto, es decir, el ingreso menos los costes, dividido entre el coste y se expresa en modo de porcentaje, ¿no? Que puede ir desde incluso algo negativo, ¿no? En una inversión que estamos perdiendo dinero hasta ser 200, 300, 400% en inversiones que son muy, muy rentables. Aquí también, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, sabiendo que es una tecnología muy novedosa y que está avanzando muy rápido, estamos trabajando con horizontes temporales de entre 1 y 3 años, ¿no? Irnos a horizontes temporales más amplios para calcular el retorno de este tipo de inversiones, pues casi carecerían de sentido porque es muy probable que estas tecnologías en unos pocos años queden reemplazadas por las nuevas versiones y los nuevos modelos que estamos viendo en el mercado. Al final, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando calculamos el ROI? Pues dos cosas principales, ¿no? Los beneficios que son tangibles, que claramente podemos medir. Yo es que estoy reduciendo costes porque estoy automatizando un proceso y necesito menos horas para hacerlo. Puede haber un incremento de ingresos, ¿no? Como decía Daniel, oye, porque estoy pudiendo vender más servicios a mis clientes o las suscripciones o los servicios que estoy haciendo son de mayor valor. Y al final, pues soy capaz también de aumentar la productividad de los equipos internos, ¿no? O sea, no solo pensemos en la IA hacia afuera, sino en todos los procesos de back office, gestión financiera, recursos humanos, marketing, que nos permite automatizar gran parte de estos procesos. Pero también hay una serie de intangibles que tenemos que intentar conseguir medirlos o cuantificarlos económicamente. Oye, ¿cómo soy capaz de aumentar la satisfacción de mis clientes y, por tanto, reducir la rotación de los mismos y aumentar la imagen que tienen de mi marca, ¿no? ¿Cómo soy capaz de mejorar cómo trabajan mis empleados y sus habilidades y hago que sean personas que pueden llegar mucho más allá? Aquí ya entramos en conceptos que estos intangibles son más cualitativos que cuantitativos, pero tenemos que hacer esfuerzos para poder incluirlos en el caso de negocio porque al final son beneficios que estamos teniendo dentro de la compañía. Y no te olvides los beneficios estratégicos. Sí, eso es, exactamente. Gracias, que menos mal que tengo aquí a la gente que me va ayudando a lo largo de la presentación, ¿no? Que luego también hay otra serie de beneficios que son mucho más estratégicos, ¿no? Que son incluso, pueden ser más complicados de medir, pero que al final tienen un impacto muchísimo más importante en la organización. Oye, si yo soy capaz de mejorar mis servicios, tener una ventaja competitiva frente a mis competidores, o soy capaz de agilizar mi salida al mercado de productos o servicios, al final eso, aunque de primeras es difícil cuantificarlo, puede tener un impacto súper importante dentro del caso de negocio. Por poneros un ejemplo concreto, ¿no? Un cliente con el que estamos trabajando, en el que lo que hemos hecho es automatizar un call center, en el cual pues tenían un pequeño servicio no era un call center completo, sino un pequeño servicio de soporte a usuario final con 4 FTEs, que al final lo que hemos hecho, oye, pues en vez de tener a 4 personas cogiendo llamadas de teléfono y haciendo tareas de bajo valor añadido, vamos a automatizar un modelo con agentes de inteligencia artificial que permiten hacer esas tareas de recogida de llamadas, citas, gestión de incidencias que hacían antes esas personas, ¿no? Entonces, pues al final estamos hablando de un servicio que me costaba unos 10.000 euros al mes, más o menos, lo que se calculaba que tenía, y la implantación costó unos 100.000 euros y con un coste recurrente de 4.000, pues sí que vemos que en un escenario a 3 años, que es como hemos trabajado, porque al final pues no iba a evolucionar tan rápido este tipo de tecnología, pues estamos teniendo unos costes totales de 240.000, pero tengo un beneficio sobre el coste de 116.000, entonces al final pues estamos hablando de ROIs
del 50% en un escenario a 3 años, que es muy razonable en este tipo de implantaciones. Entornos más agresivos que sean más innovadores, porque aquí lo que estamos haciendo es automatizar unas tareas, vamos a decirlo, de bajo valor para la empresa, pues podrían darme ROIs muy superiores. Entonces, bueno, yo creo que hemos visto cómo identificar casos de uso. Muy importante, estos casos de uso deben ser financieramente viables para que mi compañía los adopte. Pero ahora, ¿cómo ponemos todo esto en marcha? Bueno, pues aquí ahora a continuación vamos a hablaros un poco de metodología, ¿vale? Y de cómo se implantan. Normalmente cuando estás iniciando un proyecto de IA generativa en tu organización, es conveniente llevar a cabo cierta formación y, bueno, a través de workshops o a lo mejor incluso la puesta en marcha de algún piloto o alguna demo sencilla, intentar concienciar a las distintas capas de la organización de las posibilidades que tiene esta tecnología. Muchas veces son los propios departamentos, ¿no? Los verticales de marketing, finanzas, operaciones, quienes van a identificar mejor ese caso de negocio. Por eso es bueno que si no se han empezado, ¿no?, a implementar estas soluciones, hablar con ellos y dedicar tiempo para, a través de esos workshops, seleccionar distintos casos de uso, ¿vale? Pero que ellos sepan cómo se seleccionan y que identifiquen ellos, ¿no? Una vez que eso se tiene, normalmente a través de los equipos más técnicos y más funcionales, pues se tiene que consensuar un roadmap, y la recomendación que nosotros tenemos en este tipo de proyectos es trabajar siempre con MVPs de muy corta duración, ¿vale? Estamos hablando de generar agentes pues en 6, 12 semanas como mucho y ponerlos en funcionamiento. Una vez que se validan, ¿no?, tecnológicamente, se despliegan y se ponen en producción, siempre llevando a cabo la práctica de LLMOps o GenAIOps, depende de quién lo diga y lo que quiera decir, pero bueno, toda esa operacionalización de los modelos es fundamental y mandatoria a la hora de poner en marcha estos proyectos en un entorno productivo. En la siguiente slide vamos a ver un poco cómo se definen, ¿no?, estas factorías de inteligencia artificial. Tened en cuenta que estamos hablando de mundos muy distintos que no suelen hablar el mismo idioma, ¿vale? Normalmente los que nos dedicamos más a la parte tecnológica tenemos unas preferencias que no están alineadas muchas veces con los equipos de negocio. Por eso, cuando se monta un centro de excelencia de IA generativa o una factoría, hay que hablar muy de cerca con el equipo de negocio y definir un framework de negocio, ¿vale?, para poder seleccionar esos casos. Tenemos que definir también un modelo de gobernanza asociado a los propios modelos, ¿no? Hay que implementar una arquitectura de referencia que tendrá que seguir unas prácticas recomendadas por los fabricantes y por los equipos técnicos con los que trabajemos. Y fundamental, la parte de operación, como decía, el LMOps, GenAIOps. Bueno, al final, cuando esto se pone en marcha, son modelos que no son deterministas, son modelos estocásticos, y por lo tanto tenemos que ir controlando su comportamiento. Tenemos que trazar cualquier actividad, tenemos que medir de manera lo más empírica posible su comportamiento, hay que definir guardarraíles, hay que trabajar mucho en la operación, ¿vale? En la siguiente slide vemos cómo una vez que ya definimos ese MVP, ¿no?, y empezamos a trabajar, básicamente se identifica esa necesidad de negocio, se pasa a una fase de prototipado, donde se pone en marcha el agente. La segunda parte o la segunda fase sería beta testing, donde se empieza a medir su comportamiento y en última instancia se productivizaría, ¿vale? Esto así nos da una visión global y, bueno, pues ahora mi compañero Javier os va a comentar cómo se trabajan con los distintos workshops a nivel de metodología. Y eso es, ¿no? Al final, como veíamos, una de las fases principales, y nos pasa con muchísimos clientes que están pensando que quieren implantar inteligencia artificial, pero en realidad, oye, pues no saben cómo abordarlo, ¿no? Y lo que ayudamos muchísimo desde MyCloudOr es exactamente, pues, un poco lo que hemos visto a lo largo de esta corta sesión, ¿no? A muy alto nivel, pues lo aterrizamos
pasando 1 o 2 días trabajando con el cliente. Lo primero de todo es esa primera parte de entender qué es la inteligencia artificial y qué soluciones hay, ¿no? Además, yo entiendo que seguramente muchos de vosotros estáis volviendo locos con los diferentes productos que van sacando todos los proveedores, que si OpenAI, que si Azure, que si Copilot, y luego voy sacando diferentes tipos de copilotos. Entonces, al final, nosotros lo que intentamos es intentar poner orden en eso de una forma muy organizada, en el cual primero, oye, vamos a entender qué diferentes tecnologías hay y cuáles son sus aplicaciones, ¿no? Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es explorar, oye, dentro de vuestro negocio concreto, qué casos de uso tiene sentido implantar, ¿no? Y dónde podemos solucionar problemas de verdad de negocio. Una vez que tenemos identificados los casos de uso, pues vamos a construir ese roadmap que va a permitir empezar a lanzar iniciativas de una manera ordenada, ¿no? Que yo creo que es muy importante porque también lo que estamos viendo en muchísimas compañías es que las que no están cogiendo un gobierno y montan estas factorías, estos centros de gobernanza, lo que está ocurriendo es que todos los departamentos están empezando a trabajar con estas tecnologías de manera no gobernada. Y empieza a haber muchísimos proyectos, tecnologías que pueden estar siendo duplicadas, tecnologías que pueden estar siendo no gobernadas y al final se puede llegar a convertir en un riesgo para la organización. Entonces, al final, pues en estas 4 fases, como veíamos, ¿no? En lo que veíamos es entender qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial por nosotros, identificar esos casos de uso que tienen sentido tanto desde el punto de vista de negocio como financiero y a partir de ahí la construcción de ese roadmap lo que va a permitir es poder definir un gobierno mínimo con el que empezar a trabajar con este tipo de tecnologías. Estoy convencido que aunque muchos de vosotros también estéis ya empezando a utilizarlas, este tipo de workshops ayudan muchísimo en poder hacer un roadmap más estructurado, de manera que los nuevos proyectos tengan un sentido y también hayamos podido definir previamente si esos retornos de la inversión esperados pues van a tener sentido o no, y no nos embarquemos en el uso de la tecnología por la tecnología, sino el uso de la tecnología porque va a ayudar al negocio. Bueno, estamos yo creo que casi justo acabando con el tiempo que teníamos previsto. Antes del cierre, dejamos un par de minutos para alguna pregunta. Nos habéis dejado creo que alguna en el chat y si tenéis cualquier pregunta, encantados de resolverla, ya sea aquí o más adelante, bueno, os pasaremos los datos de contacto para que nos podáis contactar. Noelia, no sé si Eso tenemos algo es. en el chat ahora Sí. mismo. Sí, os iba a lanzar las preguntas. Hay 2 preguntas. La primera, nos preguntan por aquí que qué ROI medio se está obteniendo ahora en proyectos de inteligencia artificial generativa. Dani, si quieres esta la cojo yo, ya que creo que estoy en pantalla. Aquí está, esto es una pregunta que es muy amplia en función del tipo de caso de negocio que estamos encontrándonos. O sea, es verdad que tenemos casos como el que habéis visto en entornos más tradicionales, que estamos en torno a ROIs del 30 al 60%, pero sí que estamos viendo algunos casos que son sobre todo muy intensivos en texto o en código, en el que estamos hablando de 300, 400, 500% de ROI a un año vista, ¿no? Entonces, también aquí, como decía Dani, buscar esos casos de uso que son muy intensivos en proceso o en complejidad, en los cuales el ROI es mucho mayor. Genial, Javier. Y la segunda, nos preguntan cómo garantizáis la seguridad de los datos cuando se utilizan estas herramientas. Aquí, Dani, si quieres, te la dejo. Sí, a ver, es una pregunta muy interesante y muy compleja también. Lo que solemos recomendar es implantar un framework que nos permita, primero, pues como decíamos, identificar los casos de negocio, que ahí sabrás medir el riesgo asociado, y luego también con la propia práctica del LMOps es fundamental para no solamente medir la propia operación, sino todo lo relacionado con compliance de nuestros modelos y agentes. Por poneros un ejemplo, a nosotros nos llegan muchas veces solicitudes de auditorías de compliance y de seguridad asociadas a procesos de IA generativa, ¿no? Pues a lo mejor a través de un RAG, lo que decía Javier, distintos
distintos departamentos empiezan a meter información en una base de datos vectorial y resulta que ahí nos encontramos DNIs, nos encontramos direcciones, nos encontramos teléfonos, nombres, etcétera. Entonces, todo eso, ya per ser muy complicado de gobernar, con la IA generativa se vuelve aún más complicado. Por eso lo que recomendamos es esa definición correcta del caso de negocio, su desarrollo e implantación siguiendo la metodología y la puesta en marcha con la práctica del LMOps. ¿Vale? Genial, Daniel, pues muchísimas gracias. Pues no tenemos más preguntas por aquí. Y bueno, antes de finalizar la sesión, recordaros a todos que en el caso de que os surja alguna pregunta, os mandaremos esta sesión grabada. Y además, aparte, pues os mandaremos el contacto de Javier y de Daniel para que os puedan ampliar información o que os puedan aclarar alguna cuestión que os surja, ¿vale? Y bueno, pues antes de finalizar, muchas gracias Javier y Daniel por la sesión de hoy. Gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima. Vale. Bueno, Gracias pues a todos. gracias a todos. Hasta Y luego, bueno, gracias. también vamos a dejar a los agentes que se despidan, que también tienen derecho de irse a la playa y estar de vacaciones. Gracias por acompañarnos en este workshop sobre cómo aplicar la inteligencia artificial para impulsar el éxito de tu negocio. Esperamos que haya sido una sesión enriquecedora y que las ideas compartidas os ayuden a visualizar el potencial de la IA. Si deseáis profundizar en cómo la IA y la nube pueden transformar vuestro negocio, estamos a vuestra disposición. Hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.